Bendiciones, queridos hermanos, y bienvenidos a Radio Misión Ruach, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Jesús nos dice, paz a vosotros, y nos invita a tocar sus llagas. Invocamos el Espíritu Santo para entrar en el misterio de este Evangelio y vivirlo en la divina voluntad. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, sana las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva a que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Proclamamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 a 31. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, entrando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Les dijo, y luego le dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mi mano. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la misericordia de Dios entra en el corazón también. En este Evangelio nos muestra el Evangelio de los discípulos. A través del Evangelio Jesús nos puede decir para que creyendo tengáis vida en mi nombre. Por eso están escritas estas cosas. Juan escribe este Evangelio y nos dice exactamente que Dios es misericordioso. Como podemos ver, en la primera semana de Pascua, los discípulos estaban en una casa con miedo, cerrados. El miedo bloquea a salir porque tenía miedo que le van a arrestar, tenía miedo que Jesús no era resucitado, tenía miedo que su esperanza no era
en el Mesías resucitado porque no sabía si está vivo. Entonces Jesús entra. ¿Cómo puede entrar en nuestra habitación cuando nos ponemos de rodillas y empezamos a rezar? Cuando rezamos el rosario y Él entra y nos dice, paz a vosotros. Cada vez que rezas en tu cuarto, cada vez que rezas en la capilla, cada vez que rezas en el sitio de trabajo, cada vez que invocas el Espíritu Santo, Él va a venir y te va a decir, con Jesús, paz a vosotros. Jesús nos muestra sus manos, sus pies, su costado traspasado. Nos muestra que los sufrimientos fueron reales, que Él murió de verdad en la cruz y nos trajo la vida. Por eso nos dice, si de verdad te ves, me contemplas, yo te mando. Te digo, paz a ti, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Jesús te manda a ti también, hoy, los apóstoles de modo especial, pero también a ti, que eres mamá, papá, para que hables a tus hijos, para que hables como catequista, para que hables del Señor en el puesto de trabajo. Habla y vive de Él. Y sopla Jesús sobre nosotros el Espíritu Santo, como el día de Pentecoste, también este día te está diciendo a mí y a ti, recibe el Espíritu Santo. Y a quien vas a perdonar los pecados le quedan perdonados, a quien retengáis le quedan retenidos. Quiere decir que nosotros, además del sacramento de la confesión, es el sacramento del perdón también. Cada vez que nosotros perdonamos a nuestros hermanos, 70 veces 7, nosotros quedamos con la paz, con la alegría, con la misericordia de Dios. Dios es misericordioso hasta con Tomás, que no estaba presente, y él no creyó hasta que no metió los dedos y las manos, el dedo en los costados de Jesús. Si no lo veo en sus manos, la señal de la clavo, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. ¿Cuántas personas dicen, yo no lo creo? A lo mejor porque no pidió ni la gracia del ayuno, no quiso creer, porque creyendo se conviertan. Por eso muchas veces es más cómodo vivir nuestra vida de confusión, de falta de amor, de falta de perdón. Por eso es más cómodo decir que no creo hasta que no meto el dedo en el costado. Pero Jesús, 8 días después, se presenta de nuevo en la casa. Los discípulos estaban con las puertas cerradas. El miedo bloquea siempre. Y dice, paz a vosotros. Y le dice a Tomás que ponga su dedo en el costado, en las manos, para que crean. Nos está diciendo a nosotros, venga a tocar mis llagas, he sufrido por ti, estoy sufriendo hasta que tú te metas en la cruz, aceptes la voluntad de Dios, con tu familia, con tus hermanos, con tu situación, y para que yo pueda resucitar en ti. Por eso son bienaventurados los que creen, sin haber visto, porque cuando nosotros vemos en el sacramento de la Eucaristía, en la adoración, lo vemos a Jesús y lo sentimos, entonces nosotros resucitamos. Que resucitemos en este domingo de misericordia, con la misericordia hacia nuestros hermanos, rezando por ellos y no juzgándolos. También que en este domingo de la misericordia seamos misericordia, mirando como Jesús miraba, invitando a Jesús en nuestros ojos, escuchar como Jesús escuchaba, invitando a Jesús en nuestros oídos, para que tengamos paciencia con los demás, también invitando a Jesús en nuestros pensamientos, para que pensemos como Jesús piensa y hablemos como Jesús hablaba, para que se cambien los corazones más duros y abracemos y visitemos enfermos, cárceles, personas pobres, vestamos los que necesitan ser vestidos y ayudemos las almas del purgatorio, porque de esta forma haremos la misericordia de Dios en este mundo. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes, los llene de paz, y la Virgen María os cubra con su manto. Amén. Buen domingo de la Divina Misericordia.